Katumoai Aiko beboshe Andereke Kavam tere Ante masheve Ahai korei Koshe corazón Shembotaro bata Nereje a pensar Apurando Nyandere sarai mapashekewe Ku estrella mimi Beamu batete Bejareo mimiba Naiya baisha Nerera heiba Sereno y kangwa Petrobras sigue innovando, por eso el Diesel Podium que ya conocías cuenta ahora con un sistema de triple filtrado que garantiza una mayor vida útil del sistema de inyección. Además, cuenta con aditivos exclusivos que le otorgan más potencia a tu motor. Dale a tu vehículo el Diesel Podium de Petrobras con sistema de triple filtrado. El mejor diésel mejorado. Ku estrella mimi Beamu batete Bejareo mimiba Naiya baisha Nerera heiba Sereno y kangwa Bueno, seguimos en la ciudad de Vallemí. Ahora llegamos a la casa de un escultor. Todas las esculturas que ustedes ven en la ciudad de Vallemí las hizo este señor. Ahora le vamos a conocer. Esta es la entrada de su casa, ¿verdad? Me imagino que ya ubican que es el escultor. Ahí está. Hola, permiso. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Hola. Hola, ¿Qué tal? mi sobrina. Bueno, queremos conocerle un poco al escultor y que se presenta. Ahí va la gente. Ahí está la cámara. De golpe luego así, ¿ves? Sí, de golpe. Ya te Pero salgo. ya hablemos primero fuera de cámara. Yo soy Sebastián Amarilla Ibarra, el escultor acá de Vallemí. Vine recién de Asunción. Te fuiste un ratito. Me fui a hacer un trabajo a los militares, grupo aerotáctico. Hice una figura gigante, así la mano de Dios. Ahí está el foto de... Gané mucha amistad y me sorprendieron. A través de la escultura. A través del arte. Y el arte Sí.
De todo trabajo. ¿Hace cuánto, don Sebastián? Y yo empecé de los 5 años. Empezaste con la sí, escultura. con la escultura de barro, y después sobre diseño, y después en madera. ¿Madera Y ahora, también? Sí, en madera hice más de 3.600 piezas. Es figura de fauna, flora y de indígenas. Y me fui a competir por Asunción, salí primer puesto, mejor trabajo. En la época de Filisola, cuando estuvo de intendente él, Sí. fui invitado y me fui. Y tengo mucho trabajo que hice ya. Acá por la plaza, no sé si ya recorriste. Recorrimos toda. Y cada uno vimos tiene y- su mensaje. Como también acá tengo todo. Cada cosa que hago, cada escultura que hago tiene un mensaje. Quiero arrancar por la escultura que está al costado de la INC. Esa es mi mejor obra. Quiero arrancar Que a mí por me esa, gusta más. Sebastián. Y después ir hablando de las demás, ¿verdad? Porque quiero empezar con esa. Sí. Y el significado. El significado, bueno, yo fui en el 2000 invitado allá en Concepción a trabajar por la escultura. No sé si ya viste también el monumento a la madre, San María Auxiliadora. Sí. Yo hice la parte de abajo, eso Atlante, simulando que está atajando la base de la Virgen. Sí. Y después de ahí, acá ya no, yo no hacía nada todavía. Entonces mi hija, que es Marvila Viviana, la directora acá del colegio, me dijo que desde otro lado, ya pojan de pueblo, ven nunca de Yapimba bebé. Entonces ella ideó también, ella sabe hacer esta cosa. ¿Por qué en tu pueblo no hace algo novedoso? ¿Y por qué no había Yo te voy a dar hecho- la idea, me dijo, y hizo ella. Yo hice la parte bruta. Bueno, a historia hoy, yo voy a hacer la parte bruta y vamos a presentar al INC, el proyecto, y vamos a hacer. Entonces presentó ella, ese está, por ejemplo, es como una oración del artista. Y está agradeciendo a Dios. ¿Ustedes ya sacaron foto allá? Sí, sacamos. Está mostrando a la mano derecha los materiales primas. Sí. Por ejemplo, las piedras que nosotros utilizamos acá para el cemento. Sí. Y está ofreciendo así con el pan trincha arriba Al el cielo. fruto de su trabajo a Dios. Y le está agradeciendo por la materia prima que tenemos nosotros en abundancia. Y lo convertimos piedra en pan. Como una Ese vez es el dijo. significado. Ese es el significado. Piedra convertida en pan. Y gratitud al Supremo Dios también. Por eso hace esto y mira al cielo, ¿verdad? Mira al cielo y está ofreciendo el fruto de su trabajo a Dios. Y le está agradeciendo así, mostrando hacia el cerro por la materia prima. Y que eso le dio el pan de cada día. Le está Con demostrando. el trabajo, con la Con materia el trabajo, prima. por eso es un hombre fuerte, fornido, con todas sus venas. Eso representa al hombre fuerte trabajador. ¿Entendés? Y después tenemos unos pescados también. Acá, en Acá, la plaza. En la plaza que está acá. Es que no está inaugurado todavía. No sé, usted ya hizo alguna entrevista al intendente. No, todavía. Lo que nos fuimos Bueno, a ver tu hacerle obra un ahí. incentivo para que se termine ya un baibajimá los patuteros. Ya tomaron foto ahí. Sí, tomamos fotos. Sería bueno eso criticar un poco ese amigo, porque trabajé mucho ahí en el sol para embellecer esa plaza. Hice la fauna. Por ejemplo, la fauna está sobre el árbol. El tapir está sobre el árbol. Esto tiene su significado. Por la deforestación, que los animales ya no saben dónde esconder. El significado de esa obra de arte y de esa plaza entonces es la fauna y la flora. La flora. Y los peces que es el mundo, es el río Paraguay. Los peces que tenemos nosotros en el río Paraguay, la riqueza. Que Eso a veces simboliza. también abusamos, ¿verdad? Sí. Y elegí al dorado porque es el tigre de los ríos. El dorado es el principal. Él te va a pelear hasta la muerte. Por eso lo elegí Y el como que más centro. lucha. Sí, el que más lucha. De cuál alguna vez que tú la dorado. No, Si hay jamás. más de mitad, ve que tú, pero pega un dedo, le seguí la Jamás línea que tú la a otros dorado. hace. O sea, un delaborado. Pero en la canoa vos le alzas igual te pelea. Entonces le elegí a él. Por eso se le dice el tigre de los ríos. Es un luchador. Y ahí salía agua. Más 5 metros de altura, tiene bomba adentro que no funciona nomás. Sería bueno que el intendente le preste en boa atención, porque en su época, aquella vez, yo hice esa obra.
y no fue inaugurado y ahora está otra vez él como intendente. Y estaría completo ahí cuando se termine todo eso. Se termine, se inaugure, me parece que está un proyecto Y inaugurado. funcione todo ese agua y todo. Ahí en fin de año la gente se bañaba, se refrescaban. Era lindo el lugar. Ahora se está muy dejado. Hay que ver un poco para que se reactive. Y después ¿verdad? nos vamos, Sebastián, nos vamos a la siguiente plaza. Acá Los el niños niño mártir de mártires. Acosta, este que tiene un significado muy emocionante, ¿verdad? A mí me emocionó ver esa bandera La agujereada. bandera agujereada representa las metrallas de aquella época, la guerra grande del 70. Por eso le hice con la bandera Icuapá, porque oye, Sí. Yapí, Oye, Yapí, y la la bandera. bandera es la guerra, la intensidad de la guerra, eso es. ¿Y por qué los niños y las niñas de diferentes posición sociales? Porque le topata Pepe yo Soroía con Chuchi y de diferentes, y las madres atajando el mástil para que no se caiga la bandera. Eso es el significado. Y ahí al borde así cada uno de mano en mano para levantar otra vez la patria. Ese es un significado muy grande. Me dijiste, don Sebastián, que tu obra de arte, la que más te gusta, es del hombre fornido, ¿verdad? Sí. Que le ofrece su... que La convierte... gratitud al Supremo Dios. Gratitud al Supremo Dios, y que convierte la materia prima en pan En y le pan. ofrece al Supremo, Sí. ¿verdad? Porque yo trabajé ahí también en la fábrica, 40 años estuve como... A eso quería llegar, ¿verdad? ¿Qué te inspiró y eso esa mismo. obra, ¿verdad? Pues con Eso- lo que he esos pasado 40 mucho, años. sí, de la época de la dictadura. Era trabajar como esclavo y se ganaba poco. Y uno tiene que ser fuerte para aguantar esa cosa. Vos trabajás día y noche y no te sobra nada al final del mes. De cobrar en el sobre 000 y no hay resultado. Entonces La mamona, todo uno el tiene día. que ser fuerte, que teniendo una familia para alimentar, ¿verdad? Entonces yo hice con todo eso al hombre muy fuerte, muy Y te- fornido. ¿Te emocionó al ver esa obra de arte terminada y ¿Qué? ver a través de la obra de arte 40 años ¿Verdad? Y de eso, trabajo? me inspiré ahí. Hombre trabajador, fuerte. Lo que me sorprendió una vez, vino alguien también, un turista, y vino uno que quería hacerme el reportaje. Yo soy muy humilde, me gusta la humildad. Entonces estaba trabajando ahí en el tambor, dentro del tambor estaba todo sucio. Y escuché decir al señor, este habrá hecho un europeo o un extranjero, no va a hacer un trabajo de un paraguayo, dijo. Y le dijo ahí los muchachos, el que hizo está ahí adentro, está trabajando por el tambor. Y no creyó. Ay, yo quiero hablar, porque quiero verle. Y eso me emociona. Entonces uno tiene que ser humilde. No es porque yo hice eso voy a hacer engrandecerme. Ahí está la grandeza, ¿entendés? Eso es lo que más me impresiona. Que él creyó que no era un paraguayo el que hizo eso. Y le hice saber que el paraguayo sabe hacer muchas cosas ahí también, ¿entendés? Sí. Tiene mucho motivo. Totalmente. Sí. Y hoy, después de ver tantos años de haber trabajado, tantos años de haber dejado todo por Vallemí, porque el trabajo fue para Vallemí, Sí, para Vallejo. para Y tu siempre, familia, para vos, ¿verdad? donde voy digo que soy Sebastián de Vallemí. ¿Por qué? No voy a ser como Alberto del Paraná, por ejemplo, no es un nombre real. Y Félix del Pacaraí, Alberto de Luque. ¿Y por qué no un Sebastián de Vallemí. Vallemí, verdad? Eso siempre suelo decir cuando me voy a trabajar. Sebastián de Vallemí. Y nosotros, yo rescato mucho cuando decís yo soy humilde, ¿verdad? Sí. Y también rescato mucho cuando gente humilde como vos nos da la posibilidad de esta entrevista y de que vos le cuentes a la gente, ¿verdad? Que un vallemiense, un paraguayo, Está es luchando, capaz de sí. hacer esta obra de arte. Sí, ¿verdad? Y a mí me conocen más lo de afuera que lo de mi pueblo. Porque yo fui mitad de Vallemí, mitad de Ana, Camisana, Antiguazú, Tahuirón, y allá lo mitad, allá. Tahuirón, veamos. Entonces, como dijo Dios, nadie es profeta en su tierra, pero yo logré. Hace poco me homenajearon hijo directo de Vallemí, pero no soy en realidad de vallemiense. A los 6 años yo vine de Asunción a Vallemí.
Yo soy sastreño, nací en el Chaco, pero no conozco mi valle yo. No conoces. No. ¿Y no le adoptaste a Vallemí A como Vallemí, yo amo yo Vallemí. Porque estamos entre 10 hermanos, pero yo nunca dejé Vallemí. Nunca. Porque acá me desde conocen. que viniste, nunca más? Nunca más. Ni Asunción conozco bien. Es porque me fui a trabajar allá en los aerotácticos con los militares y no pude salir porque no conozco. Me tienen que llevar para ir a conocer. Te quedaste ahí. A Pepe ahí me cuartel. En Pero da Bajoa, gusto, El Carú, el Sí. que ama, oye. Pero da gusto, ese amigo, porque son cordiales. Qué pucha educados son los militares aerotácticos. Ahí tengo la foto, púselo allí para que los visitantes vengan a ver. Y logré muchos amigos ahí. Y me fui a probarme, porque yo nunca trabajo entre la gente así, pues, porque tengo que inspirarme y controlar, ¿verdad? Y cuando me hablan, me desubico, pues, ahí Se todos me concentra. hablan, se mío, y casi hay, entonces Pepe se rendí por de venga. No me desconcentra, pues, y me acostumbré. Mira, Pasé la prueba, le dije al teniente coronel, ¿y por qué amarilla? ¿Por qué tanto acá de acá casi hay peado y allá seré peado donde yo voy a beber? Y yo tenía que aguantar y hacer eso. Pero todos son mis amigos. Güey. Entonces esa prueba yo pasé. ¿Y dónde nace tu inspiración? ¿O en qué momento te inspiras? Un ejemplo, ¿verdad? A la noche, a la madrugada o muy temprano cuando haces tu mate, por ejemplo. A la noche, A la noche. con mi almohada. A veces cuando no tengo pedido, calculo qué voy a hacer, qué me falta hacer. Y todo lo tengo en mi mente. Está en Y tu no cama. tengo nada para vender, ¿verdad? Eh. Lo vendo todito, ni que hice allá en mi juventud, no tengo. Siempre lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Solo de Y- desprenderte de tu obra Sí, de arte. no tanto. Por ejemplo, el que hice recién, no el valor del precio, pero reconocieron, el comandante reconoció. Yo sé que es más caro tu trabajo. Te dijo. Sí, me dijo. Porque me gustó el pedido, le dije. Es la pasión del artista. Sí. No sé si usted entiende, le dije. Que no tiene precio. No tiene precio. ¿Qué es lo que yo he ganado? La amistad. Y ustedes me conocen y yo le conozco a ustedes. Eso es el valor para el artista. Y el motivo, el significado, pues, es una mano gigante que representaba la mano de Dios, está la vida de los pilotos de guerra, ¿entendés? Entonces, eso me gustó. Pero yo debatí la precio, ¿ves? Entonces, que bueno, me voy a ir porque quiero ir. Y después te voy a explicar por qué me voy por este precio. Porque tengo muchos pedidos y soy un jubilado. Y entonces por el arte me fui a hacer. Y salí bien, sí, amigo. Me emocioné cuando me hicieron un brindis ahí. Porque yo suelo expresarme sinceramente. Ni que mi comandante firme, pero yo no conozco de tú a tú. Somos paraguayos, ¿entendés? Y me voy a agradar y yo creo, porque soy sencillo. Ha de ser por eso. Y podemos ver un poco tu foto con ella. Ahí está, ahí lo puse con los militares. ¿Podemos Y, me llamaron y cómo amigo. llegué, son muy atentos, Ahí está. me cuida. Mira un poco, che. Ay, el avión, el Chavante se bajó encima. Chavante, sí. Nosotros somos la aviación, Santi se fue a la aviación, yo también me fui. Somos paracaidistas de aviación. Qué bien. Nosotros dos, sí. Vamos a irnos a mirar este. Vayan, pues. Se va a inaugurar el 4 del otro mes. Julio, agosto, se va a inaugurar. Nosotros ya tenemos la primicia acá. Sí. A Y ahí van a ver mis Amarilla. amigos, si ustedes muestran, van a ver mis amigos. Mira, Amarilla no habló de Valder. Yo le dije, van a ver alguna vez en la ¿Puedo? tele. Voy a leer este. Leemos. A Sebastián Amarilla, agradecimientos del grupo aerotáctico por ayudarnos a engrandecer nuestra historia a través del arte. Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Ese es el Isaías 41:10. Ese es lo que Lo el grande, significado ¿no? de esa mano ahí.
Qué lindo trabajo. Y es el primero, me parece, que acá en América, porque me mostraron varias fotos y nunca con una escultura. Y ahora encima de una escultura, un avión de guerra, eso es lo que me motivó más. Impresionante. Sí. Y no tienen la metralleta porque no es para la guerra, ¿entendés? Ahí tienen su cohete y todo eso tenía que tener. Y se debatió ahí. No es la mano de Dios, no tiene que ser con arma bélica. Arma bélica, yo le dije, entonces así. Pues ya se sabe que es un avión de guerra. Sí, se sabe. Sí. Al instante se conoce. Y esto que hago acá tiene cada uno su significado también. ¿Nos podés explicar, Sebastián? Sí. ¿Este? Aquel es... de la Empezamos época. ya, vamos. También. Aquel es, por eso está desnudo. Este es no le hice todo porque queda eso para la imaginación. La era del cobre. Está desnudo. Este es la era del bronce. ¿Verdad? Sí. Tiene el color en la era del hierro. Y aquel es el acero. ¿Verdad? ¿El qué? ¿El último? El acero. El acero. El metal acero. Sí. Y está sosteniendo la viga de mi casa. No es que está simulando. Ahí va la viga de mi casa. Ah, Ahí, ¿de verdad sí, sostiene? de verdad está sosteniendo. No, es que está simulando nomás. Ahí va derechito, ahí vos si te vas, ahí vas a ver solo una sola figura. Es la alineación egipcia, yo le digo. Amoyete diplomada, a veces amoyete y lore. Amoyete yo la mañana ese, janumé, a poco su... Pega tú, Y este es el unicornio que siempre, la primera obra que hice yo en mi niñez fue la figura de un caballo, con la ayuda de mi mamá. Y no me salía nunca. Y ¿Tu mamá te ayudó? Sí, me ayudaba. Eso es muy importante. Alentar al hijo, y por ahí puede salir un artista. Pues. Entonces, según la mitología griega, me gustó el significado, como nosotros también tenemos el bombero, ellos también tienen. Pues. Y este es el defensor de los inocentes. Acá este es mi dormitorio, Hugo, él me va a defender. Y yo soy inocente, muy inocente. Y aquel, el Pegaso, es el mensajero de los dioses, según la mitología griega. Y este es el hombre de la casa, por eso está sosteniendo el pilar de mi casa, que representa al papá, al padre. Y aquel es el que hice recién. Ese es un cántaro, ¿verdad? Y que representa al útero de la mujer. Allá viene lo que echa el hombre. De ahí va. No estoy terminando nomás. Ahí va y entra ahí deposita el hombre su descendencia. Por eso dice acá, cobijo de la madre y la descendencia de mi familia. ¿Vale? Y ahí metí una botella de vino, esa parte metí. Nadie sabe eso, ahora ustedes saben. Ahí esa parte metí una botella de vino con mi biografía. Alguna vez mi nietito que tiene 3 años, con su hijo tiene que sacar y leer eso. Y para que me conozcan. Funcionante, o sea. Sí. Tu biografía está dentro en una botella. Acá mismo. Yo no le conocía a mi abuelo. Y ahí están los nombres de mi familia. Qué lindo mensaje, don Sebastián. Gracias por compartir con nosotros. Yo creo que se tele. ¿Dónde casi? Ay, qué pecho de casi. Ay, de serite yo, Juan. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza
y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del Papa al hecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero y es lo que quiero. El sol guía mis pasos, siempre ha sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Llegamos a otro lugar maravilloso de Vallemí, el famoso Cambajopo, se le dice a este lugar. Por la forma en la que tiene, es como un refugio, y Guille nos va a explicar más de lo que sabe. No, venía acá con nosotros. A ver. Bueno, Guille, estamos en un lugar que es muy concurrido también. Estamos acá con el amigo Jorge Mazacote, que es el que le trae también a muchas personas a conocer este lugar, ¿verdad? Así mismo es. Nosotros vinimos por la embarcación, en este caso nos trajo el compañero, ¿verdad? Sí o sí hay que venir con la embarcación. Así se puede apreciar lo que sería un peñón. Un peñón es un paredón, Sí. ¿verdad? Donde se puede realizar rappel también en este punto, ¿verdad? Sí. Y lo que vemos acá es un refugio, no es una cavidad, ¿verdad? Es un alero prácticamente, donde uno puede venir a pasar el día con la familia, tomar tereré, ¿verdad? La gente viene a sacar fotos, los atardeceres son muy hermosos en este lugar. Así que les invito a la gente que venga a visitar el Peñón de Cambajopo, ¿verdad? Sí. Porque le confunde, la gente dice Caverna de Cambajopo. Pero O la Caverna Vallemí también dicen por la este Caverna de lugar. Vallemí también dice, exactamente, ¿verdad? Este en particular sí le pertenece a Vallemí, así que Peñón de Cambajopo de Vallemí, ¿verdad? Vengan y conozcan. Está muy cerca. Con respecto a rappel, ¿cuántos metros más o menos rappel? 33 metros de rappel se puede hacer, ¿verdad? Pero el Peñón llega a 44 metros. Bastante alto. Bastante alto, ¿verdad? Y uno puede descender sin problema en el Peñón. Qué bueno. Así que es otro lugar turístico para que vengan a conocer en esta bella ciudad de Vallemí. El Cambajopo, nomás digan ustedes. Llévame al Cambajopo y ya te trae. Exactamente, la gente que quiera venir sin problema a Cambajopo, ¿verdad? Bueno, vení, vamos a recorrer. Espectaculares. Parece que estamos, no sé, en un lugar bastante diferente a lo que siempre se ve, ¿verdad? Exactamente. Y la gente dice, yo me quiero ir en una caverna que tiene agua. Así dice. Exactamente. En realidad, llegamos en el bote, ¿verdad? Pero esto no es que va muy lejos. ¿Cómo verás? Hasta acá nomás, ¿no es? Viste, es un refugio. Acá ya se siente el eco. Así que. Sí. Ven, estamos muy cerca acá del agua. Bueno, así que espero disfruten los atractivos turísticos que tiene la ciudad de Vallemí. Agradecer también a la gente de la municipalidad, Al intendente, don Jorge también, verá que gracias a él se está haciendo toda la parte de turismo, se está moviendo mucho lo que sería el distrito de San Lázaro. O sea, en nombre de todos, ¿verdad? También agradecerle a usted por venir a descubrir las maravillas que esconde el distrito de San Lázaro. Nosotros estamos felices y contentos de poderte conocer, y como siempre digo, hacemos muchos amigos, ¿verdad? Así que te considero ya otro de los grandes amigos de Mbae Chapa. Muchas gracias. Y cuando vengamos a Vallemí,
Vamos a llamarte. de No hay vuelta. problema, no hay problema. Estamos a la orden. Volveremos. Volveremos. Royu Yehuda. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Igual. Miré tus lindos ojos, parecían sonreír. Te dije palabras bellas, sentí que te haría feliz. Caminemos juntos por la vida para vivir con alegría. Si quieres mi amor sincero. Me dijiste algo que me dejó pensando. Me dijiste, Mariano, que la persona nacida en Vallemí, gente joven, ¿verdad? Sí, O sea, sí. ¿cuántos años tendrá la persona más vieja de Vallemí, nacida en Vallemí? La generación de Vallemí es la generación no menos, 50 años por ahí. O Sí. sea, la persona Los más- vallemienses el vallemiense de nato, nacido acá. nacido en Vallemí, el que tenga la mayor cantidad de años tendrá 50. 50 años, sí, sí. Ya, un poco, che. Y ahí, inclusive, y esta fue una comunidad que estuvo mucho tiempo muy aislada, ¿verdad? Y es muy interesante cómo ellos desarrollaron inclusive un término que se usa solo acá, ¿verdad? ¿Cuáles son esos Por términos? ejemplo, tramposo es catrallero. Una trampa es una catralla en Vallemí. y Ah, un vos sos catrallero, si te dicen, vos sos un tramposo. Sí. A mí ella poca tralla, y vos jugás, por ejemplo, en el fútbol, en el vóley, Fija, y vos querés hacer trampa y te dice, a mí ella poca tralla, te dice. Esta es una infografía ya, mi palabra. Te dice, fíjate. Tramposo en Vallemí es catralla. Catrallero. o catrallero. Fija, vos. Entonces en Vallemí también la cocina, A niña es catralla. no es niño es catrallero. Catrallero. Fija, vos. Catralla, y el que practica es el catrallero. ¿verdad? Catrallero. ¿Verdad? Y acá los muchachos son catralleros. Especialmente Fidel. Bueno, y entonces otro término ya que a mí me llamaba la atención, dice turril. Turril, ¿sabe qué es? No. Un bidón. Es un turril. Bidón. Ah. Y cuando es muy grande ya es un turrón. El turril, ¿verdad? Se convierte ya en turrón porque ya es grande, ¿verdad? Ya, ula de turril. No es la vende turril, hija, ya, o sea, tereré, ¿verdad? Ya te diré. Te van a decir. Ya. Y también otra expresión así que a mí me suele llamar la atención, el vallemiense dice cocina es el lugar, ¿verdad? La sala donde se cocina, la pieza donde se cocina. Pero el instrumento para cocinar es cocinita. Cocinita, ¿verdad? Ah, no, es cocina. No. Nosotros le decimos cocina también al electrodoméstico, ¿verdad? Claro. En Vallemí eso es cocinita, tiene que decir. Sí, La cocinita que está en la cocina. Exactamente. Eso para que vos tengas una idea así de cómo. Y me acuerdo los niños también cuando algo no les gusta. Yo no sé si hasta ahora usan esa expresión, ¿verdad? Como nosotros decimos hambre, ¿verdad? Y ellos dicen bate, dicen. Bate. No sé si hasta ahora dicen eso. No escuchamos, ¿verdad? No, y también los vallemienses tienen mucho humor, ¿verdad? Y así tienen mucha picardía para ponerle marcante a la gente. Por ¿verdad? favor. ¿Viste? Él, por ejemplo, Gustavo, por ejemplo, ¿cómo puede ser su apodo? No sé, porque yo no soy, tengo que tener la sangre de acá, ¿verdad? Yo soy por adopción, güey, vallemiense, pero lo que son... De corazón. esos son terribles. ¿Sabes cómo había una chica que nunca se casaba? Era solterona. Y le decían plata de güey. Porque no Yeyujuy nunca. Plata y... Así se le decía, ¿verdad? Entonces, porque el carácter del norteño, viste que cada pueblo es el resultado de sus inicios antropológicos. Entonces, acá en el norte, la gente es diferente, me parece a mí, que en otras partes, justamente por sus orígenes en Vallá, ¿verdad? El Vallá era muy simpático, era muy bromista. No sé, yo creo, bueno, viste que se establece por una fusión, pero lo que sí que el vallano era igual que el guaraní, ¿verdad? Era otra lengua. Era otra cultura, otra gente, ¿verdad? No es pecado querer disfrutar
tenerte aquí solo. Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Me siento vivo, me siento vivo. Naika tumoai, aiko beboshe landereke, kabam tere ante masheve ahai korei, koshe corazón shembotaro bata nereje a pensaro. Después, bueno, quiero contarles algo espectacular. Después de un largo día de recorrido, de historias, de alegrías, llegó el momento del baño. Con Fructis crece fuerte. Mi pelo 4 veces más fuerte. Top caídas. Te recomiendo. Bueno, ahora, por favor, mira. Yo elijo Fructis de Garnier, una revolución para el cabello. Fructis es la única gama de cuidado capilar con concentrado activo de frutas e ingredientes naturales que penetran profundamente en el cabello, fortaleciendo cada fibra. Además tiene ingredientes naturales específicos para cada tipo de cabello. Hay un Fructis para vos. Fructis de Garnier, la fuerza para brillar. ¿Sabes dónde me quiero ir ahora? Quiero que me lleve a tu taller. Yo que no tengo taller, yo Ahí, tengo una mesita. Allá yo veo que hay un taller. No tengo taller. ¿Cómo ha sido humilde ya son? No, tengo no, tanto que no. Pero miramos acá los trabajos. Acá está el mariscal. Este es el general Caballero, Este es el que es el mariscal. patrimonio de la seccional que nos retiraron. Nunca retiraron. Hoy con la golpe de Estado, está de general Caballero. Hace mucho que hice. Este es una obra de otro escultor que hace mucho más de 30 años que se recuperó de la plaza y este representa la primera profesora que tenemos nosotros en la vida, es la madre. Por eso un librito ahí y le voy a hacer el joven ahí. Esta parte lo quiero mostrar para que la gente sepa, o sea, este es un trabajo delicado. Yo ya le doy un mensaje acá. Había una plaza para infantil. Ahora yo le doy la primera profesora, es la madre en la vida del hombre. Empezó de ahí y este va a ir al colegio, por eso le puse un adolescente ahí, va a ir al colegio. Y esto hice yo a honor nomás. Le hice como un ratito, porque mi hija es la directora. Y entonces él se vea, papá, me vas a hacer eso allá. Y ese de mi persona allá, pues se la llevó toda una hora. Y este va a ser un león, un pedido de un doctor, un león africano. Y él quiere su imagen acá. Como, en la cara del león. Como hacen los egipcios. Me pidió, te vas a reír por mí, pero te voy a hacer ese pedido. La de pagatán, no hay problema. Voy a hacerle acá un león total acá africano y acá va a ir su cara del doctor Luis Romero, mira, un cirujano. Sí. Y nomás ahí es mi mesita.
Sí, acá está. Este es mi taller. Este es el lugar donde Ahí se es crea el donde- arte. Sí, este nomás, ahí, ese y este. Y después este carrito, este, para movilizar. Ese es mi... Esta mano fue lo que hiciste allá. Así yo pensé, así hago primeramente, porque no voy a hacer mi taller, pues. Pero voy a equivocado y entonces hago primero así, para mentalizar, pues. Entonces hago así el diametral, para ya la ubicarlo. prueba. Sí. Porque militantes iban a decir, ya preso, tengo que hacerle bien. Pues. Y se hallaron con mi trabajo, se aceptaron mi trabajo. Salí bien. Así hago. Y hace mucho ya, hice mucho ya de cultura. ¿Qué podemos? Aparte de ser mecánico. Mecánico también. Yo soy acá mecánico, hace 3 años que me jubilé. Y soy mecánico de máquina pesada en la industria nacional de cemento. Responsable de área crudo. Me conocen bien los muchachos. No sé en Barillo, hace 40 años que entré y estamos casi la mitad fuera ahora. Muchos ya trabajaste. Mucho. De la época de la dictadura. Oré ni desayuno, ya podía, prohibido era desayunar. Directo ya entraban y ya Directo, trabajaban. vos tenés que irte a las 5, ya tenés que desayunar todo y entrar. Desayunado ya tenés. Desayunado. Mira, En esa época desayunaba en mi jame. Allí pillaba este jame de suspender. Así era antes. Pues, con esto se trabaja tranquilo, todo es cordialidad, el jefe comprende. Yo nunca quise que pasen lo que yo pasé mi subalterno, nunca, no le hice eso. Y gracias a que pudiste seguir trabajando, le diste eso. Sí. Le diste esa experiencia de trabajar mejor. Y le hablé mucho de esa cosa. Y me gusta hablar sobre eso, para que entienda cómo fue el Paraguay de antes, cómo se trabajaba tanto y no se veía el fruto de tu trabajo. Bueno, hoy en día se ve más. Yo quiero decirte, don Sebastián, que estoy contento porque le conocí al artista, recorrí esta hermosa ciudad y un gusto para mí poder conocerte. Y yo también, amigo, en vivo, en directo, a acostumbrarse a hacer mañana de los colores, esa es mi palabra. A yo hacer los colores, suelo decir. Fui sindicalista, secretario de conflicto. Ayer ya pido 3 veces, vamos para Paraguay, a manifestación, pero ya me tengo que conseguir la cosa. Hice de todo. Soy panadero, soy cargador, soy motociclista, me presentaba en la vida acá. Y ahora estoy en este me apasiona. Gracias. Igualmente. Un placer, amigo. Haberte así abrazado, que pucha, que vio. Añe enamorado de la niña. Y bien, más bebé, no. Uta viola, bicho, tane. No sé si ves. Ahora más hecri, te querían ver, no, ahora y se fueron toditos. ¿Qué pucha será la fama de Rescoa? Será con la carita esa. A mí me dice, a mí me dice. ¿Saben qué es lo mejor? Que cada vez que vas por una Coca-Cola retornable, volvés con sabor ideal para acompañar todas las comidas. Coca-Cola, sentí el sabor. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan su paisaje, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgulloso de decir, soy
lugar espectacular, un lugar emblemático, según dicen, de la ciudad de Vallemí, este mirador. Si me acompañan, hasta parece la imagen de un lugar que tiene mar, ¿verdad? A lo lejos, parece las montañas y el mar, ¿verdad? Pero en este caso vemos las montañas y los cerros de Vallemí y el río Paraguay. Si me acompaña, Guille, una imagen para recuerdo. Miren lo que es. Bueno, de vuelta, Guille, para comentar lo que significa este lugar para los vallemienses. Yo creo que es un lugar emblemático. Sí, eso me dijiste. La gente tiene que venir sí o sí a este lugar a sacarse una foto con la rueda, ¿verdad? Si venía a Vallemí, tenés que estar acá. Tenés que estar acá. Si no viniste a sacarte una foto, por lo menos mirar, es como no venir a Vallemí. Tenés que venir a este lugar, al mirador de Santa Elena, ¿verdad? Santa Elena es el cerro que se llama por esa razón, pero es prácticamente se ve todos los cerros del distrito, ¿verdad? Y el río Paraguay en el fondo. ¿Verdad? La zona de... Exactamente, las canteras de la INC, la misma fábrica de la INC, hay unas canteras, el río Paraguay en el fondo, allá se ve Cambajopo, donde está la antena larga. Ahí es. Ahí es Cambajopo. Allá estuvimos nosotros, los 3 cerros. Allá también a los 3 cerros que están al lado. Sí. Y estuvimos en el cumbre de Sería 3. El más alto. El más alto. Una imagen única de Vallemí. La gente viene mucho también para, o sea, de noche, a disfrutar también. Viene con la familia, traen su tereré. Qué hermoso, realmente simplemente queda felicitarle, Guille, por el trabajo que hacen los jóvenes de Vallemí y que mucho falta por conocer todavía de Vallemí, ¿verdad? Muchísimo, solamente una parte conocimos. Y volveremos, ¿verdad? Y volveremos. Esa es la consigna, volver y seguir disfrutando de lo que ofrece Vallemí, así que los que están observando este programa, este material, vengan a Vallemí y conozcan, ¿verdad? Conozcan todo lo que nosotros conocimos y disfruten, ¿verdad? De esta vista maravillosa de la cantera, la INC, los 3 cerros, el río Paraguay. Y disfrutar de la naturaleza. Disfrutar de la naturaleza. Esa es la consigna prácticamente. Turismo de aventura y naturaleza. Le esperamos. Gracias, Guille. Igual. Orgulloso de decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra. ¿Sabías que los tomatados Frutica son los únicos que tienen todo lo que buscas en un tomatado 100% paraguayo? Esto es porque están elaborados sin conservantes ni colorantes, son libres de gluten y hasta te ofrecen una variedad baja en sodio. Tienen todo. Probá la línea de tomatados Frutica. Tomate con todo. Patria de